Pues muy buenas, la verdad para mí es un gusto, un placer estar presentando aquí lo que es el abordaje actual de lo que es el cáncer de pulmón en estadios tempranos o localmente avanzado. Realmente pues algo súper importante que tenemos que considerar es la parte de lo que es el manejo de esta patología y el beneficio que se da a la hora de hacerlo de una manera multidisciplinaria. El manejo multidisciplinario en lo que es oncología torácica, propiamente en lo que es el cáncer de pulmón de células no pequeñas, es fundamental. Hay múltiples estudios que dan un beneficio en lo que es inclusive sobrevidas de los pacientes cuando se hace este tipo de abordaje de una manera multidisciplinaria. Pues todos los diferentes tipos de especialidades que convergen en esto, pues realmente aportan su granito de arena para poder así llevar a un manejo lo más apropiado posible para cada paciente. Viendo un poco lo que es la parte del manejo multidisciplinario, inclusive aquí tenemos estudios que nos hablan de que hay beneficios de menor mortalidad para pacientes que son tratados en estadio 3 y 4. Y realmente una de las cosas importantes que tenemos que entender y recordar, ya entrando en lo que es la materia a nivel de lo que es pacientes en estadio 3, es que tenemos la nueva clasificación del TNM, del American Joint Committee of Cancer, junto a lo que es la parte de la ISLC, pues que sacaron esta publicación. Recordemos que es la 8ª edición, en donde hay algunos cambios con respecto a la 7ª edición, y esto es importante porque tenemos que apegarnos un poco a estos cambios que estamos teniendo, pero también recordar que muchos de los estudios están hechos con versiones diferentes, versiones más antiguas, y esto también puedes considerarlo a la hora de ver pacientes. Realmente pues es algo que hay que conocer y hay que poner en práctica en ese sentido. Entonces, viendo un poco lo que es la parte del estadio 3 que vamos a hablar un poco más a profundidad, de aquel estadio 3 no quirúrgico. Pues vemos aquí realmente esta publicación de los ESMO Guidelines, en donde recordemos que el estadio 3 tiene un montón de tipos diferentes de estadio 3. Y esto es importante también verlo a nivel de lo que es el equipo multidisciplinario, viendo las diferentes posibilidades de diagnóstico y sobre todo también de manejo que vamos a tener con estos pacientes. Entonces podemos tener estadios 3 que van a ser quirúrgicos o potencialmente quirúrgicos. Podemos también tener estadio 3 que definitivamente no vamos a poder llevar a una cirugía, y todo esto pues en conjunto se tiene que ir valorando pues para encaminar al paciente de una manera más adecuada, digamos, posible. Ahora, la parte de estadio 3, cuando no es operable, pues ya se sabe que el tratamiento va a ir de la mano a lo que es un manejo con quimioterapia y radioterapia. Sabemos que el hecho de dar una quimioterapia concomitante con la radioterapia es mucho mejor que dar una terapia secuencial, es decir, primero dar quimioterapia y dar después radioterapia. Entonces, realmente lo que es el beneficio en la terapia combinada de una manera concurrente, pues es muy importante, y eso es de las cosas que tenemos que ir de la mano con los radiooncólogos para poder realizar el mejor tipo de terapia para estos pacientes. Ya hay, como hablamos, múltiples estudios que han demostrado este beneficio mayor sobre lo que es la terapia secuencial. Ahora, lo que es la quimioterapia y radioterapia, pues hay diferentes tipos de protocolos que se han venido utilizando con respecto a lo que es quimioterapia. El más clásico es el platino asociado a etopósido junto a lo que es radioterapia, pero también existe el estudio PROCLAIM para pacientes con enfermedad no escamosa localmente avanzada, en donde aquí se utilizó la combinación de pemetrexed cisplatino junto a lo que es la radioterapia, y vimos, y como podemos ver en esta curva mediana de sobrevida libre a la progresión,
realmente pues no hay diferencias entre estos protocolos. Lo que sí pudo haber diferencias desde ese punto de vista es lo que es la parte tal vez de tolerabilidad, que esto pues sí ha llevado a que muchos pacientes con enfermedad no escamosa pues puedan ser tratados con un esquema con pemetrexed para reducir un poco la toxicidad del tratamiento. También tenemos evidencias, como vemos aquí, que realmente pues hay diferentes tipos de sobrevida de acuerdo a los estadios que tenemos, y esto súper importante, la buena clasificación del paciente antes de empezar un tratamiento. Esto es fundamental para tener una idea mucho más adecuada de cómo podemos nosotros llevar al mejor manejo al paciente. Entonces eso también a nivel de equipo multidisciplinario, una buena estrategia para un buen diagnóstico pretratamiento del paciente. Tal vez lo más llamativo que hemos tenido pues es el estudio digamos que fue presentado hace algunos años, el estudio Pacific, en donde por primera vez obtuvimos un cambio en lo que es el beneficio de los pacientes. Recordar que previo a esto los pacientes, lamentablemente un grupo importante de pacientes recaían después de una quimioterapia y radioterapia concomitante, y esto hacía pues que al final de cuentas la sobrevida después de 2-3 años fuera bastante pobre. Entonces con obviamente la entrada de lo que es la inmunoterapia, vimos muchísimas diferencias con los pacientes en estadio avanzado, pero realmente no habíamos tenido ningún tipo de beneficio establecido para aquellos pacientes que tenían pues un estadio 3 que estaban recibiendo un tratamiento pues concomitante. La parte de lo que es el estudio Pacific es un estudio doble ciego con placebo, fase 3, que valoraba lo que es el beneficio de un medicamento que se llama el durvalumab después de una terapia concomitante con quimioterapia y radioterapia en aquellos pacientes con una enfermedad localmente avanzada. Estos pacientes podían haber recibido tratamiento quimioterapia antes de lo que es la quimioterapia y radioterapia. Todos tenían 18 años o más, con un ECOG de 0 a 1 y con una expectativa de vida mayor a 12 semanas. Los pacientes fueron randomizados de 1 a 42 días después de haber recibido la quimioterapia y radioterapia, la última dosis, a durvalumab a 10 miligramos por kilogramo cada 2 semanas por un máximo de 12 meses, o recibir placebo también en el mismo esquema de tratamiento. Los pacientes fueron randomizados 2 a 1 con una estratificación por edad, sexo y también historia de fumado. Un total de 713 pacientes pues fueron los que se incluyeron en este estudio. Los objetivos primarios del estudio habían dos. Uno era la sobrevida libre de progresión, valorada por como un comité independiente cegado, y también lo que es la sobrevida global. Habían también otros objetivos secundarios importantes, como lo que es la tasa de respuesta, la duración de respuesta, la seguridad, y también valorando los Patient Reported Outcomes, que hemos visto que es súper importante en los últimos estudios que hemos estado recibiendo. Como podemos ver aquí, las características de los pacientes, vemos que estaban bastante alineados entre ambos brazos, un porcentaje mayor hombres, alrededor del 70%, ECOG 0,1, tenemos ahí también un balance adecuado entre lo que es estadio 3A y 3B, así como también lo que son los pacientes que habían o no fumado de una manera previa. Tenemos también aquí lo que es el resultado del PDL1, que también de una manera un poquitito pues mayor en aquellos pacientes que habían recibido o que recibirían durvalumab, y también podemos ver un poco aquellos pacientes y la dosis de tratamiento que habían recibido los diferentes pacientes. Entonces pues realmente a nivel de lo que es las características de los pacientes, bastante controlado. Esto es lo que es la sobrevida libre de progresión ya actualizada. Esto fue presentado en el Mundial de Pulmón en el año 2018
que vemos con un hazard ratio, la PFS de 0.51. Esto pues fue estadísticamente significativa, y como podemos ver aquí, después de 18 meses digamos, de seguimiento, tiempo desde la randomización, casi el 50% de los pacientes no habían presentado una progresión en el brazo de durvalumab, mientras que solamente un 25% no habían presentado una progresión en el brazo de placebo. Y esto pues realmente una curva que se separa de una manera temprana, después de alrededor de las 6 a 8 semanas, y esto pues se mantiene con el tiempo. Lo que tenemos también en sobrevida sobrevida global, también una diferencia en un hazard ratio de 0.68, con un hazard ratio que no llegó, el intervalo de confianza no llegó a atravesar el 1, y en donde vemos aquí que pacientes a los 24 meses, el 66% de los pacientes seguían vivos en el brazo de durvalumab, mientras un 55% de pacientes seguían vivos en el brazo de placebo. Esto fue actualizado después de 3 años de seguimiento, en donde podemos ver aquí que a los 3 años todavía se mantenía esa diferencia entre durvalumab y placebo, y en donde aquí en términos de 3 años, 57% de los pacientes seguían vivos en el brazo de durvalumab, mientras un 43% seguían vivos en el brazo de placebo, es decir, un beneficio de 14% que se había extendido hasta los 3 años de seguimiento. Podemos ver aquí lo que es las tablas de Forest, en donde pues casi que todo se tira a la izquierda a favor de lo que es el durvalumab. Y cuando vemos lo que es el análisis de subgrupos de aquellos pacientes de acuerdo a lo que es el PDL1, podemos ver que existía pues también una diferencia en donde aquellos pacientes que presentaban digamos una positividad del PDL1 tenían muchísimo más beneficio, digamos, en esto. Ahora, cabe recalcar que alrededor de un 37% de los pacientes no tenían un estatus conocido del PDL1, y esto pues también importante. Claro, así pues obviamente a la hora de incluir un medicamento también vamos a tener efectos adversos, y aquí podemos ver los diferentes efectos adversos que encontramos. Sí, pues un poco más frecuentes los efectos adversos relacionados con lo que es la parte de la inmunidad, que de esto pues obviamente vamos a verlo en el hecho de que estamos utilizando una inmunoterapia, y una de las cosas importantes que siempre pues preocupaba es la parte de la neumonitis. Podemos ver que grado 3-4 fue una diferencia casi de alrededor del 1% entre lo que es placebo y durvalumab. Realmente pues no fue una diferencia digamos muy importante, pero sí es importante recordar que los pacientes podrían tener neumonitis no solamente por de inmunoterapia, sino que también por el hecho de haber recibido lo que es la parte de radioterapia. Esto fue un poco viendo lo que es la parte de lo más actualizado, y en este caso pues podemos ver que las diferencias entre lo que es durvalumab y placebo grado 3-4 fue alrededor de un 4% más para lo que es esta población. Ahora, muchas dudas. Tenemos un estudio con una diferencia importante, pero también tenemos el hecho de que pues hay muchas cosas que tenemos que acoplarnos un poco a lo que es la parte del estudio. Algo que no incluía este estudio es la parte de consolidación de quimioterapia, que muchas veces pues tenemos que darla, o veníamos dándole cuando realizar imágenes. Recordemos que muchas veces esperábamos alrededor de 2 meses, una cuestión así, para realizar estudios por lo que es imágenes después de quimioterapia y radioterapia, y este estudio, recordemos, que daba de 1 a 42 días para poder empezar el tratamiento. Entonces esto también son cambios que tenemos que ver. Tenemos que ver obviamente algunas contraindicaciones para durvalumab, y sobre todo también valorar cuándo deberíamos empezar el durvalumab, si entre más rápido mejor, si podemos darle pues estos 42 días al paciente para recuperación, etcétera, etcétera. Son cosas que definitivamente tenemos que ir viendo a nivel de lo que es la práctica clínica.
Cosas más nuevas para pacientes, digamos, en estadios más tempranos, recordar la parte de adyuvancia, que durante mucho tiempo pues tuvimos lo que es el beneficio de la adyuvancia para ciertos pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Esto viendo sobre todo de acuerdo a lo que es el metaanálisis de LACE, en donde vio un 5.4% de mejoría a 5 años en lo que es la sobrevida global. Y esto pues también, sobre todo, mucho mayor en aquellos pacientes que tenían una enfermedad pues más, con un estadio más tardío. El estudio ADAURA presentado este año en ASCO, lo que valora es un estudio fase 3, doble ciego, valorando lo que es en aquellos pacientes que se había hecho una resección de una enfermedad pulmonar y que tenían una mutación del EGFR, se valoró lo que es el beneficio de dar o no osimertinib como una terapia adyuvante. Todos los pacientes podrían o no podrían haber recibido quimioterapia de una manera adyuvante, y sobre todo tenían que tener ya sea alguna de las dos mutaciones comunes del EGFR, lo que es la lesión del exón 19, o el L858R del exón 21. Los pacientes fueron estratificados por estadio, ya sea 1B, 2 o 3A, el tipo de mutación y también a nivel de raza. Fueron randomizados 1 a 1, osimertinib a dosis habituales de 80 miligramos una vez al día versus placebo, y aquí pues el tratamiento se dio por una duración de 3 años. Desde el punto de vista de objetivos principales era lo que es la sobrevida libre de enfermedad para estos pacientes y otros objetivos secundarios que también pues los podemos ver, sobre todo viendo sobrevida global, un poco la seguridad y un poco también la calidad de vida del paciente. Las características de los pacientes, bien balanceados entre ambos brazos, 339 pacientes para el brazo de osimertinib, placebo 343. Vemos ahí que la mayoría eran pacientes con adenocarcinoma, en donde pues, y también la mutación más frecuente era la mutación del exón 19. Vemos aquí la diferencia. Esto es una curva pues muy importante desde el punto de vista de las diferencias que vamos a tener, viendo 36 a 36 meses de seguimiento. 80% de los pacientes todavía no habían presentado una progresión versus un 28% de los pacientes, y esto pues también importante conocerlo. Vemos aquí también de acuerdo al estadio, aquellos pacientes de estadio 1B, esta diferencia pues no fue tan marcada, pero si nos vamos a lo que es estadio 2 y estadio 3A, que se lograron ser operados, realmente pues este es un beneficio muy importante que podemos observar. Las conclusiones del estudio es que básicamente es el primer estudio que ofrece un beneficio en términos de sobrevida libre de enfermedad para pacientes que tuvieron una resección completa de su enfermedad, recibiendo o no quimioterapia adyuvante, pero que todos tenían una mutación del EGFR, alguna de las dos mutaciones comunes. Y esto pues fue considerado algo súper importante. Obviamente también el hecho, aquí tenemos que balancear la parte de la toxicidad que dieron o que tuvieron los pacientes durante estos 3 meses de tratamiento. Sí recordar pues que dichosamente el osimertinib en términos generales es un medicamento bastante adecuado de recibir y dar también desde el punto de vista médico, y esto es algo pues por supuesto que va a ser importante para nosotros ir viendo. Así que realmente pues les quiero agradecer por la atención y muchísimas gracias.